Rodolfo Herrera Charolet, director de ePrensa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cúbrete bien, que ya no estamos en edad de andar de playera con estos climas. Muy bien, Adolfo, gracias, pues muy amable. Pues este día ya falta muy poco para que sea aprobado definitivamente la desaparición de los órganos autónomos de transparencia. Es un tema relevante en virtud de que tiene implicaciones para la democracia a nivel internacional y a nivel ciudadano. No es únicamente el desaparecer por desaparecer, porque ciertamente va a haber críticas y sobre todo pues hay condiciones que pues se tienen que atender como parte de la problemática sobre democracia y transparencia y rendición de cuentas. Entonces, uno de los problemas graves es precisamente que el combate a la corrupción tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Qué críticas tanto nacionales e internacionales podemos tener? Pues es el retroceso de los mecanismos autónomos de transparencia, rendición de cuentas y democracia, como la afectación posible en la percepción global de lo que se tiene de México. Lo cierto es que desaparece por excesivamente caros e ineficientes. Uno de los problemas que tienen los organismos es precisamente su operatividad. Son demasiado lentos sus plataformas, están muy amañadas, cambian su estructura cada año, modifican el formato de sus contenidos. Por ejemplo, me ha tocado que un año tiene un formato, el siguiente año tiene otro, en el tercero le aumentan una columna, en otro cambian el orden o el concepto, en fin, no tienen una estructura metodológica para estandarizar los conceptos, y las ocurrencias, o sea, son plataformas de ocurrencia, en la operatividad se salen, se botan, no tienen el refresh, se llama, automático. Tienes que volver a enlazar los tiempos, son incorrectos. Por ejemplo, si tú denuncias, yo he hecho más de 1000 denuncias, y bueno, tan solo las de este mes son 280 denuncias por falta de transparencia de 60 municipios que no cumplieron con la transparencia, y resulta que dice no aportó pruebas. Te puedo mandar copia de cualquiera al azar y verás que dice no aportó pruebas. Y si te vas a mi denuncia, yo tengo un método, sí aporto pruebas, aporto hipertextos, aporto documentos, pero para ellos no aporté pruebas. O sea, ya me acostumbré a que lo pongan. Pero bueno, esa es parte de la ineficiencia de que la plataforma es operativamente pues manipulada. Se manipulan los datos, el tiempo de vigencia de la información es de 2 años, no más. Se tardan 1 año para subirla y 1 año para dejarla, y otra vez la modifican cuando se les da la gana. Entonces, ese tipo de cosas hacen que pongan en entredicho si sirve o no sirve, porque un organismo tan caro que tenga esas deficiencias, pues habla de manipulación y complicidad. Entonces, una de las problemáticas de la plataforma es la mala administración de los contenidos, deficiencias y el costo. Mucha gente habla de la transparencia, pero no se sube a ella. O sea, hablan de que es muy bueno, pero no se han metido a observar que hay exceso de información, tanta información, que es imposible analizarla de un solo vistazo. Se tiene que uno adentrar y volver casi un experto para saber qué información sirve. Si tú te vas a un municipio y bajas la información de sus contratos, vas a ver que del año 2020 al 2023, inclusive, está por cuatrimestres. Y vas a encontrar que cada quien hace lo que se le da la gana. Unos municipios suben los contratos, otros suben el intervínculo, otros suben lo que quieren, otros no suben nada. La gran mayoría no sube nada y no tienen nada en todos los años. ¿Qué quiere decir? Que los organismos de transparencia pues brillaron por su ausencia, no hicieron nada
y el dinero público que se gastó en ellos pues fue tirado a la basura. En cuanto a la información por sí misma, se va a encontrar que unos censuraron la información en exceso con el plumón negro, otros hicieron un acuerdo como debe de ser, otros eliminaron lo que les convino y otros no publican lo conveniente. Entonces, en ese desorden, pues habla de mala operación. Después, si tú ves los años 2020, 2023, todo ese periodo, vas a encontrar que eran contratos por asignación directa y por licitación. No están todos, la gran mayoría, pocos municipios de los 217 municipios de Puebla, alrededor de 5 o 10 máximo, cumplieron más o menos con publicar los datos, pero no la totalidad de los contratos. Ejemplos tenemos mucho, como la ciudad de Puebla, que no publicó la totalidad de los contratos, sino un 10-20% de algunos proveedores específicos que se gastaron más de 100 millones de pesos en asignaciones. No están todos, están menos de la mitad, como en el caso de Milagritos, que es una empresa que le gastaron alrededor de 300 millones en arrendamientos de carpas, sillas y artículos de sonido, imagínate. Entonces, ejemplos como esos y otros más que hemos encontrado demuestran que la plataforma no fue eficiente ni operativa. Precisamente el segundo aspecto que se analiza de la plataforma nacional de transparencia y las estatales es la falta de cumplimiento de sus objetivos, de garantizar el acceso a la información pública o proteger adecuadamente los datos personales, que llaman constantemente de empresas pues de cobranza, de lo que sea, de promoción, de Volaris, de Telcel, de todo el mundo te habla, y tienes que reportar tu número para que no te hablen, y a pesar de que te reportas el número te siguen molestando. ¿Qué quiere decir? Que estás vulnerable a la información que proporcionarte. Si tú haces pues un contrato o te ponen en un padrón de bienestar o de lo que sea, al rato ya tienes pues ya otro yo, y ya está cobrando los programas sociales, o ya te robaron la clave, o ya te hicieron ahí una cobranza indebida. En sí, que tus datos personales que aportas en algunos medios, tanto de gobierno como particulares, son como pues como el agua bendita, todos le meten mano, ¿verdad? Entonces, sin ser grosero, quiere decir que tus datos personales son más públicos que cualquier otra cosa que pueda estar en un tendedero de ropas íntimas. Y bueno, en especial el incumplimiento de los gobiernos municipales es mayor que en los estatales. Los partidos políticos, no se diga, hay muchos que simulan la información y tratan de cumplir medianamente, aparentando que cumplen, pero no lo hacen. Entonces, la forma de denunciar parece sencilla. Si tú denuncias un trimestre, se sale del sistema, vuelves a entrar, consultar y denunciar el segundo, o denuncia los 4 trimestres, pero si un trimestre tiene información, dicen no. Tú dices que no hay información y aquí hay. Sí, pero es un trimestre, sí, pero tú tienes que decir que no está toda y de qué trimestre. O sea, te ponen peros para que cumplan cuando es una deficiencia evidente. Entonces, pues es una simulación tanto de los órganos que deben de facilitar los datos, la manipulación de los mismos y el corto tiempo que dispones tanto para hacer denuncias como de la publicidad de los mismos. Después, ineficiencia y lentitud en resolver controversias. Yo tengo alrededor de 500 denuncias hechas el año pasado. Pues dime cuántas he solucionado. Han llegado 4 o 5 a lo máximo. Unas que son inoperantes, que quiere decir que fueron infundadas. ¿Por qué? Pues porque el organismo que debió de cumplir dice que ya pasó el tiempo para que pueda cumplir. Pues sí, ya pasó el tiempo. Te dan 2 años, te tardan 1 año en resolver y 1 año que publicaron nada más, pues ya se pasaron los 2 que tienen obligación de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno,
La ley ahí está mal, hay que modificarla, eso es un aviso a los diputados, pero como no saben transparencia, pues solamente cobran, ¿verdad? Pero bueno, eso hay que decirles para que lo hagan. Ineficiencia entonces y lentitud. Críticas sobre un presupuesto elevado, claro que sí, de cuánto gastan, y en qué se lo gastan. Se lo gastan más en gastos personales y sueldos y prestaciones que en cumplir con la ley. Crisis de confianza, claro, con acusaciones de politización o falta de imparcialidad. Pues si es tu cuate, presidente municipal, pues hasta le das un reconocimiento de cumplimiento, aunque no lo cumplió, y hay casos evidentes que están comprobados. Percepción generalizada de que no cumple con su rol de contrapeso frente a docentes públicos obligados a transparentar sus decisiones. No obstante, dichas deficiencias y críticas, sí hay que decirlo, es necesario que existan entes públicos que cumplan con su deber de transparentar, porque pues sí, una cosa es de que desaparezca y otra cosa es de que pues echen las campanas al vuelo los corruptos o los gobiernos que se reeligen con el dinero del pueblo, hacen negocios y hacen riquezas inmensas particulares, y de eso hay ejemplos muchísimos. Bueno, tan solo tenemos prófugo, bueno, ya no está prófugo, ya está escondido, nuestro expresidente municipal de Cholula, que tiene una denuncia penal, pues en los órganos jurisdiccionales y que perdió el amparo, se fue a la revisión, perdió la revisión, se fue a la Suprema Corte. Dime cuándo la van a resolver, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Y si lo perdona el que lo denunció, pues ya nos amolamos. Entonces, pues aquí es donde tenemos que ver precisamente actos de corrupción y para qué sirve la transparencia. ¿Qué va a pasar? Bueno, tiene que haber un órgano forzosamente, y ya sea que dependa del Ejecutivo, del Legislativo, no del Judicial, el Judicial no está para eso, que cumpla con el deber de transparencia. Por el presupuesto público tendrá que ser la Auditoría Superior que sancione a los gobiernos que no cumplan con la transparencia, que sean las auditorías las que vean que sí están cumpliendo y sean los garantes precisamente de su cumplimiento en cuanto al presupuesto que se utiliza en el gasto público. También los órganos de gobierno estatal, bueno, obviamente tiene que tener su comisión, su comité, su órgano de transparencia que cumpla con la ley, y los órganos municipales. Aquí la TNT hacía la función de concentrar en un solo sitio toda la información pública, pero pues, siendo ineficiente tendrá que ser estatal. Ni modo, es preferible consultar por Estado, pero que cumplan con esa transparencia. La fragilidad de la información y la protección que tiene que haber a la información que se publica es obvio, tanto de los datos personales como de la información pública. Bueno, la información pública al ser difundida y publicitada no tiene problema, el problema es el dato personal que está dentro de la información pública, donde tienes tu RFC, tu CURP, tu nombre, tu dirección. Aquí hay necesidad de modificar la ley y voy a hacer algunas iniciativas para que algún diputado las haga suyas y las proponga, porque obviamente hay evasión y ilusión fiscal que no ha sido atendida y que también goza de cabal pues complicidad de las autoridades que se hacen tarugas. Por ejemplo, si tú pones tu domicilio fiscal en un edificio privado con vigilante, dicen aquí viene, con quién va y piden permiso si puedes. Imagínate si la Secretaría de Hacienda, pues no le vas a dar permiso de que entre al fraccionamiento, ¿verdad? Digo, serías muy tarugo. Claro. Si quieren embargar, bueno, pues una de las normas que se tiene que establecer es de que los negocios establecidos, empresas, dígase, no pueden estar simuladas en un departamento, ¿verdad? Una constructora que tiene un contrato de 800 millones de pesos y que acaba de construir un inmueble, por ejemplo, pues no puede tener un domicilio simulado en un departamento de 4x4, ¿verdad? O en un local comercial de una plaza. Entonces, esa es una simulación que obviamente debe de ser revisada por los gobiernos y en este caso los órganos fiscalizadores, tanto estatales, que en este caso finanzas,
y el gobierno federal, que es el Servicio de Administración Tributaria. Así es. Oye, Rodolfo, mira, trataste muchos temas que son muy interesantes. En primer lugar, te voy a poner un ejemplo que es común en todas las poblaciones de todo el país. Por ejemplo, las fiestas, los bailes populares, presentaciones de artistas. Hubo uno que especialmente se benefició con este asunto, ya muerto, no menciono su nombre porque pues no tiene forma de defenderse, pero que vendía eventos, vendía sus presentaciones con su grupo, sus caballos y todo esto, y que cobraba X cantidad de dinero y los presidentes municipales reportaban otra cantidad. O sea, aquí es donde debe intervenir lo que comentaba hace un rato Rocío García Olmedo, pues la investigación. No solo, ¿por qué? Porque a través de transparencia es muy difícil detectar, porque incluso este tipo de negociaciones se hacen en efectivo, ni en depósito, ni con facturas, ni nada. Y esto es muy común entre muchos presidentes municipales que contratan a un artista, hacen el baile popular y reportan otra cantidad diferente. Y como es en efectivo, ellos se quedan con ese efectivo. Y eso es muy común aquí en México, por un lado. Por otro tema que trataste, que me parece muy importante, es que no hay operatividad. ¿Pero por qué? Yo te la pongo de tarea para la próxima, porque ya te escuchamos muy detalladamente en esta mañana, te lo dejo de tarea para la próxima semana. ¿Por qué no informamos a la gente para qué sirve la transparencia? Porque hay gente que ni conoce lo que es la transparencia, cómo denunciar basado en la transparencia, qué se puede hacer gracias a estos órganos de transparencia y qué es lo que no están haciendo estas instituciones de transparencia. Te lo dejo de tarea y, por cierto... Desde luego, gracias. Te recuerdo que también tienes que actualizar tu CURP. Ves que ahora ya va a incluir huella digital, el iris del ojo y no sé qué tantas cosas a partir del 2025, cosa que me parece muy bueno. Por cierto, te están enviando saludos. Gracias. Como siempre, Roxana Otalaurruchi dice saludos a Rodolfo Herrera y a toda su familia. Muy Gracias, buenos días. Muy amable, gracias. Y bueno, tus redes sociales. Bueno, es www.eprensa.info y las redes sociales de Factor Radio, Espiral Publicaciones. Gracias, mi queridísimo Rodolfo Herrera Charolet, director de ePrensa. Jamendo.com